¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a meditar las lecturas de este domingo que viene y nos encontramos ya con un nuevo tiempo. Vamos a hacer una pausa en el tiempo ordinario y vamos a iniciar esta preparación intensa para celebrar el misterio pascual, ¿sí? Lo que conocemos como la Semana Santa en su culmen es del Tríodo Pascual y todo el tiempo de resurrección, los 50 días de gozo pascual. Bueno, esto antecede un tiempo que la iglesia va a llamar incluso sacramental, como le voy a dar lectura en un momento en el directorio homilético. Y se nos van a presentar estos domingos que tienen la intención de preparar al fiel cristiano a entrar a ese gozo. ¿De qué manera? Desde una purificación, desde la prueba, saber qué significa la prueba y finalmente una preparación, ¿sí? En esos tres momentos. Bueno, vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el tiempo de Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza, no precisamente con el domingo de Cuaresma. Comienza este miércoles y que va a durar 40 días, excepto los domingos. Los domingos van a ser, con los domingos, que son 6 domingos, van a ser 46. Entonces, ese es el largo recorrido del tiempo cuaresmal que comienza ya este miércoles de ceniza. Como estamos en el tiempo de Lucas, en el ciclo de Lucas, entonces recuerden que los sinópticos, el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas, recapitula las tentaciones de Jesús en el desierto y cada quien de una manera muy particular. El año pasado pues reflexionábamos acerca de Marcos, cómo lo recapitula en una manera muy corta, concisa, pero bastante misteriosa, pero que nos da luz a muchas pistas que se nos pudieran escapar entre Mateo y Lucas. Y ahorita vamos a analizar el Evangelio de San Lucas, capítulo 4. Todo el mundo en nuestra Biblia, en mi Biblia, está en la página 1811, 1811 del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, de los versículos del 1 al 13. Le damos lectura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El diablo le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el diablo lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el diablo lo condujo a Jerusalén. Lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno.
Bien, esta es nuestra pieza preciosa del Evangelio que la iglesia nos propone para el inicio de esta cuaresma del 2022. Miren, pues vamos a mirar algunos aspectos de este texto pero nos pueden ayudar para poderlo vivir en este contexto litúrgico y sacramental. Me gustaría, antes de eso, de ir a nuestro texto concreto, ir al directorio homilético y lo que quiere la iglesia de estos domingos, de una manera me gusta mucho, quisiera leérselos, dice en el número 58 del directorio homilético, cuando dice acerca del Evangelio primero del domingo de Cuaresma, dice: no es difícil para los fieles relacionar los 40 días transcurridos por Jesús en el desierto con los días de Cuaresma. Dice la iglesia que más o menos todos nosotros los fieles asociamos que esta Cuaresma está hecha en honor a los 40 días que Jesús vive en el desierto. Dice: sería conveniente que el homileta explicitara esta conexión, ¿sí? Con el fin de que el pueblo cristiano comprenda cómo la Cuaresma cada año hace a los fieles misteriosamente partícipes de estos 40 días y de lo que él sufrió y obtuvo mediante el ayuno y el haber sido tentado. Bueno, dice que no, la iglesia está diciendo que no tan solo es como un recuerdo de nosotros los cristianos. Oh, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Bueno, pues nosotros recordamos ese tiempo y entonces es un tiempo hacemos de Cuaresma. Y dice que no, dice que de alguna manera nosotros participamos, de alguna manera, y ahorita viene una palabra muy bonita que utiliza la iglesia, que de alguna manera participamos de estos 40 días de Jesús y de lo que Él sufrió y de lo que obtuvo mediante el ayuno y el haber sido tentado. Dice que la iglesia dice que esta tentación no tan solo fue probar de Jesús, la prueba de Jesús, sino que hay un resultado, hay un fruto, que de alguna manera vamos a decir que era necesaria esta tentación, ¿sí? Para que se muestre y para que dé a luz un fruto. Y continúa: mientras es costumbre para los católicos empeñarse en diversas prácticas penitenciales y de devoción durante este tiempo, es importante subrayar la realidad, y esta es la palabra que me gusta, es importante subrayar la realidad profundamente sacramental de toda la Cuaresma, ¿sí? Subrayar sacramentalmente que es un tiempo de gracia, no nomás es algo como una tradición que se hace día con día, sino que entramos a un espacio sagrado, sino que se derraman gracias especiales, que este tiempo Dios lo da, ¿sí? Que es un tiempo que Dios da, no es una tradición que hacemos cada año, es un tiempo de gracia que Dios concede para la conversión, para ese proceso de purificación, para este proceso de conversión de nosotros los católicos, de la purificación de su iglesia. Y entonces dice: en la oración colecta del primer domingo de Cuaresma aparece de suyo esta significativa expresión, que es lo que vamos a orar el domingo. El mismo Cristo está presente y operante en la iglesia en este tiempo santo. Y yo creo que es algo que tenemos que súper recordar. El mismo Cristo está presente. Que si yo hago, por ejemplo, el ayuno de los 40 días de pan y agua, Jesús está allí presente en ese ayuno y no tan solo está haciendo, sino que está operante. Es Jesús a quien le voy a prestar mi cuerpo para que Él haga ese ayuno y que como le hago suyo ese ayuno, pues Él me hace suya su victoria. Cualquier penitencia a la cual nos sometamos, no olvidemos este carácter sacramental. Dice, el mismo Cristo está presente y operante en la iglesia en este tiempo santo y es su obra purificadora en los miembros de su iglesia la que da valor salvífico a nuestras prácticas penitenciales. Y otra cosa bien importante, que no es que yo haciendo esta penitencia, haciendo este sacrificio, haciendo este ayuno, haciendo este acto de generosidad, que me estoy salvando como mis propias obras, como a veces nos suelen malinterpretar los protestantes. No, sino precisamente que
esas obras son las obras mismísimas de Cristo, que son obras de salvación en mi vida espiritual. ¿Sí? Voy a repetirlo. Y es su obra purificadora en los miembros de su cuerpo la que da valor salvífico a nuestras prácticas penitenciales. Y dice el texto, el prefacio asignado para este domingo afirma maravillosamente esta idea diciendo, el prefacio, el cual, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. El lenguaje del prefacio hace de puente entre la escritura y la Eucaristía. Aquí le voy a dejar el directorio homilético, lo voy a dejar porque para meternos y sumergirnos en el texto. Sin embargo, creo que me parecía importante que ustedes lo escucharan desde la misma voz de nuestra Madre Iglesia. Y entonces sí, vemos en el texto que entonces tenemos una conexión allí, el por qué tenemos este tiempo de Cuaresma y lo vemos totalmente enraizado, de alguna manera entrelazado con el mismo quehacer de Jesús allí en el desierto. Bien, ahí está nuestra práctica cuaresmal. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿por qué Jesús fue llevado al desierto a través del Espíritu Santo? Dice que lleno del Espíritu Santo regresó a las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. ¿Sí? ¿Cuál es el plan de salvación de Dios? Entonces, esto lo vamos a descubrir en el orden en que Lucas nos pone las tentaciones. ¿Sí? Si nos damos cuenta que la primera es que el demonio le dice y le va a citar continuamente, si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sí? La primera es acerca del pan. La segunda dice, luego lo llevó a un lugar más alto, le mostró los reinos y le dijo, te daré, ¿verdad? El poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, si tú te postras delante de mí. ¿Sí? Y la tercera tentación es, lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, arrójate de aquí, tírate abajo, porque está escrito, él dará órdenes a los ángeles para que ellos te cuiden. Y también dijo, ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Entonces, Jesús a cada una de las dos primeras tentaciones del demonio, Jesús le responde con la palabra de Dios. Y la tercera tentación viene citando la misma palabra de Dios que el demonio pone en sus labios y lo pone y tienta a Jesús también de esa manera. Lo primero que quiero decir es de que el demonio es atrevido. ¿Sí? El demonio es atrevido. El demonio, digamos con palabras fuertes, es desvergonzado. ¿Sí? Que no se mide. Es tan orgulloso que como decíamos, que se pone con Sansón a las patadas, que no le importa, sí, que es desvergonzado, que es atrevido y que va directamente con Jesús. Pero Jesús en su plan, en misericordia de salvación, sale al encuentro del tentador. ¿Por qué? Porque dice aquí que es el mismo espíritu que lo lleva al desierto, ¿sí? Y dice, donde fue puesto a prueba por el diablo durante 40 días. Esta parte es un poquito... Tendríamos que leerla, enfatizarlo un poquito más en el griego, pero hoy lo vamos a saltar porque tendríamos que detallar un poquito la gramática y la estructura, porque habla de que esas tentaciones fueron durante 40 días, pero al final, después dice que parece que estas tentaciones son hasta el final, que los 40 días de no comer nada, ya hay una tentación, pero las tres tentaciones se dan hasta el final. Es decir, que podríamos decir que los 40 días son una preparación del demonio para atacar, que ya está atacando, que ya lo está tentando, pero lo va preparando. Y cuando digamos que siente que lo tiene ya en sus manos, es cuando se descara. ¿Sí? Y entonces dice aquí que algo le pasó a Jesús. Dice que cuando Jesús estaba allí, dice que no comió nada durante esos días, y va a decir, y al cabo de ellos
tuvo hambre, que Jesús experimenta el hambre. Y entonces, cuando Jesús experimenta el hambre, surge el demonio para darle la solución. Bien, entonces, ¿por qué Jesús es conducido para allá? Inmediatamente volvemos a ver, porque está haciendo un paralelo, si ustedes me lo permiten, hoy no es la lectura, pero está haciendo un paralelo de lo que le pasó a Adán y a Eva. Es decir, Jesús es presentado por Lucas como el nuevo hombre, la nueva creación, la nueva humanidad. Y las tentaciones con las cuales falló el primer hombre y la primera mujer, la nueva humanidad, la nueva creación, la primera creación, por decirlo de esta manera, falló. Entonces el demonio hace y quiere hacer lo mismo con Jesús, que es la nueva humanidad otra vez. Dice aquí que en el versículo 6, Génesis capítulo 3, versículo 6, vamos a ver cómo es que cayó Adán y Eva. Dice que cuando le presentó el... Es cierto, ¿verdad? Desde el principio, es cierto que le va a decir, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. Ese es en el versículo primero. Y entonces la mujer le responde, podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero no del que está en medio, ¿sí? No coman de ese árbol ni lo toquen, dice la mujer, de lo contrario morirán. Y después cuando comienza ese diálogo, la mujer, vemos en esta, ya la está preparando el demonio, ya le está tentando. Y entonces todavía no suelta su veneno el demonio, todavía no, le está preparando el corazón, le está haciendo dudar de su creador, está usando su voluntad, está tocando lo que naturalmente el hombre desea en su interior. Y dice la serpiente, le dijo, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocerán, conocedores del bien y del mal. Atención, y aquí viene el descaro. 6. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso, ¿sí? Apetitoso para comer, agradable a la vista. 2. Y deseable para adquirir conocimiento. Estos tres deseos que después del pecado original vamos a opinar que son tres deseos desordenados, en la primera carta de San Juan él los va a utilizar y va a ser los deseos de la carne, ¿sí? Y estos tres deseos los propone el demonio exactamente en ese orden. Primero, ¿sí? Miró que era apetitoso, dice, para comer, ¿sí? Entonces dice, apetitoso para comer. ¿Y qué le dice a Jesús? Convierte esta piedra en algo para comer. Después dice, agradable a la vista. En el versículo 5, lo llevó a un lugar alto y le mostró, ¿sí? Le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y aquí es interesante algo porque dice, y le dijo, te daré este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. ¿Por qué el demonio está diciendo eso? Sabemos que el demonio es un mentiroso, es el padre de las mentiras. Pero aquí, y esto es algo bien importante de recordar del demonio, el demonio puede decir la verdad, pero el demonio no dice la verdad con el fin de decir la verdad. El demonio va a decir la verdad con el fin de destruir, ¿sí? Con el fin de provocar algo diferente. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a decir, aunque esto no existe en la realidad, en los exorcismos, pero por ejemplo, va a descubrirle si el esposo está haciendo una infidelidad a su esposa, pues el demonio va a decir la verdad. Va a decir que tiene una infidelidad. ¿Para qué? No porque le quiere decir a la esposa, oh, tú, fíjate, vamos a construir tu matrimonio. No, porque sabe que esa verdad le va a destruir y va a destruir ese matrimonio. Y entonces el demonio es la manera en cómo va a utilizar la verdad, solamente para destruir. Lo demás va a ser mentira, ¿sí? Y entonces aquí, esta verdad que está diciendo, ¿por qué está sucediendo eso? Porque realmente es cierto eso. Porque es verdad, porque
A Adán y a Eva se les dio todo. Cuando Dios les entrega, les dice, todo esto está sometido hacia ustedes, ¿sí? Dice, sean fecundos, dice que ellos sean nuestra imagen y semejanza y que le estén sometidos los peces del mar, las aves del cielo, el ganado. Dios somete a toda la creación a Adán y a Eva. Y cuando el demonio somete a Adán y a Eva, a él le pasan, pero no le son entregadas, él las arrebata. Y esto es aquí, por lo que lo está como destruyendo, no lo posee. Es decir, es mío, dice la verdad que le pertenecen a él, pero dice, me fueron entregadas, no le fueron entregadas, él las arrebató, porque digamos que él conquistó al rey, y entonces al que le pertenecían, bueno, que está sometido al demonio, pues el demonio es el dueño ahora de lo que le pertenecía a este rey, que esa era la parte de ejercitar de Adán. Y entonces, pero Adán no es el rey, sino que Adán es el administrador. Y el que está enfrentándose con el demonio es el mismo rey, aquel que puso a Adán como administrador, que se lo sometan. Y entonces cuando dice aquí, el demonio está diciendo eso. No, sí le pertenecen a él porque se las había encargado a Adán y se las ha quitado, pero ya viene a reclamar el mismo rey de reyes y él dice que son de él porque las han entregado. Pero Jesús bien es aquel a quien se le había entregado todo, el Padre le ha entregado todo el poder. Entonces, así es que cómo podemos mirar esta verdad y esta mentira del demonio aquí que empieza a tentar a Jesús. Y finalmente entonces dice que va con la tentación de la mirada y dice aquí finalmente en la tercera tentación, que espero que no los esté yo revolviendo, entonces era apetitoso para comer, ya miramos, agradable a la vista y tercero, deseable para adquirir, ¿sí? Discernimiento, deseable para adquirir discernimiento. San Juan, vuelvo a retomar en la primera carta de San Juan, dice que estos son como les decía, son los tres deseos, pero desordenados, que hablan de placer, independientemente del alimento, del comer o de la sexualidad, el placer, del poseer, que empieza con la vista, te daré todo esto, te lo daré para que lo poseas, y la vanidad, el querer ser como Dios. Y atención, porque de alguna manera estas hambres que Dios ha puesto en el ser humano son correctas, y vuelvo a decir, lo ha puesto Dios en el ser humano. Dios nos ha dado esa hambre, que nos ha dado nuestro placer sexual, nos ha dado el disfrute de los alimentos, nos ha dado el trabajo para que podamos poseer cosas, terrenos. A la esposa se le posee, al esposo, y finalmente que somos llamados fuimos creados a imagen y semejanza, que estamos llamados a imitar a Cristo. ¿En dónde está lo equivocado? Pues en los medios, en los medios. En primer lugar, porque después del pecado original ya están desordenados estos deseos. ¿Qué significa que está desordenado? Que ya que ese poseer ya no es por poseer algo, sino se convierte en avaricia. Ese comer o ese deseo sexual ya no es simplemente ese disfrute de unirme con el otro o de crecer con los ricos sabores que nos da la humanidad, sino está con la gula y se convierte en lujuria. Y ya no es el convertirme en otro Dios, sino suplantar a Dios en la vanidad, en la soberbia, en el orgullo. Y de ahí que San Juan en esa primera carta, pues describe estos tres. Y por tanto, si el primer hombre falló y la primera mujer fallaron, Adán y Eva, entonces, y han perdido la creación, la posesión de la creación, entonces llega el Hijo de Dios, ¿verdad? Toma su lugar, entra en las tentaciones, recupera lo perdido para entregárselo nuevamente al hombre. Eso es Dios.
Eso es increíblemente Dios. Por eso, en este tiempo cuaresmal, nosotros en- dejamos que Dios nos empuje, de alguna manera, nos empuje al desierto para lograr, para que eso que hemos perdido, ahora lo vayamos recuperando personalmente, familiarmente, como comunidad y al final que la iglesia vuelva a recuperar eso que hemos perdido. Pero es necesario que nosotros entremos a la cuaresma. Obviamente, pues entramos con todo nuestro pecado, entramos con nuestras limitaciones, entramos con lo que San Pablo va a decir, la concupiscencia, y que muchas veces no vamos a dejar trabajar a Jesús, que su victoria sea nuestra. Y por eso la iglesia en su sabiduría y como madre nos da este tiempo año con año para ir avanzando. Dios no tiene prisa, pero ir avanzando año con año en la conquista de nuestra libertad, en la posesión de aquello que hemos perdido y que se nos ha arrebatado. Y es Jesús quien vive en nosotros las tentaciones para que nosotros podamos reclamar su victoria. De alguna manera, me gustaría que ¿y cómo lo hace? Antes de irme a algo que quiero compartirles de una manera sencilla. ¿Cómo lo hace? Pues el miércoles de ceniza nos pide que en este tiempo se vea enriquecido, embellecido con tres elementos, con tres experiencias que surgen del Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, que son estos consejos, que es la oración, el ayuno y la limosna. Y estos tres tienen una relación muy profunda con esto que acabamos de ver, de estos tres deseos desordenados. En primer lugar voy a saltarme el ayuno. El ayuno que nos hace sostenernos y renunciar de alguna manera a los placeres, ¿sí? A los placeres del comer, a los placeres sexuales en el ayuno, que nos permiten para que podamos refrenar y que se sanen estos deseos, que podamos desear correctamente. ¿Sí? Como un pequeño testimonio, el año pasado hice el ayuno de los 40 días de a pan y agua. Y uno de los frutos fue eso, que antes estaba yo muy angustiado en mi comida. Yo estaba muy angustiado en que tuviera que comer mi desayuno, mi comida, mi cena, mis proteínas, todo para cuidar mi salud. Y gracias a Dios, después de los 40 días que Dios me dio la gracia de pan y agua, esa angustia por los alimentos cesó en mí, porque yo vi cómo Dios me sostuvo a pan y agua por esos 40 días, ¿sí? Y que de alguna manera yo estaba comiendo de más. Había demasiado dulce, había demasiadas proteínas, estaba yo demasiado preocupado en mí y que eso me hacía de alguna manera olvidarme del otro, ¿sí? Olvidarme del otro que de repente, pues, aunque me gusta mucho ayunar los domingos, no como nada en las tres misas, y de repente, pues, me molestaba, y lo digo honestamente, me molestaba mucho que una persona me dijera, padre, que quiero hablar con usted después de la misa de la una. Obviamente la persona no sabía que yo estaba ayunando, que tenía desde la noche anterior yo no había comido ningún alimento. Nadie sabe, generalmente nadie sabe. El derecho canónico nos pide que ayunemos una hora antes de misa, por supuesto. Y aconseja, bueno, que no se coma nada, ¿verdad? Los sacerdotes, pero no hay ninguna disciplina en eso. Muchos sacerdotes yo he visto que comen y están en su derecho entre misa y misa. Sin embargo, para mí, yo digo, pues si voy a dar el ejemplo de que estoy pidiendo que las personas no coman una hora antes de misa y me ven a mí comiendo, entonces, ¿cómo das testimonio? Aunque en mí se justifica porque no estoy celebrando nomás una misa como el fiel cristiano, sino que estoy celebrando tres misas, la de las 9, la de las 11 y las de la una. En fin, long story short, este, entonces, tiempos anteriores, sí, yo me angustiaba como a decir, oye, pues yo pensaba dentro, pues no tienes consideración, si quieres platicar conmigo, por lo menos dame una hamburguesa, ¿no? Tengo hambre, tengo hambre. Bueno,
pues era difícil, sin embargo lo hacía con mucho gusto, pero en mi interior era un poquito difícil. Al después yo decía, qué bueno que tuve este tiempo, qué bueno que se lo di. Sin embargo, el Señor me liberó de eso, porque hoy ya sé que puedo incluso no comer en todo el día y no pasa nada, y no pasa nada, ¿sí? Puede uno absolutamente no comer ni un, ni dos, ni 3 días y no pasa nada. Sí, pero a veces estamos demasiado preocupados en nosotros. Perdón por alargarme en este testimonio tan largo. Sin embargo, ahí está el ayuno. El segundo es pues la limosna, ¿sí? El poseer, el que creemos tantas cosas en nuestras vidas y que tenemos no tan solo lo suficiente, sino que tenemos de más y que a veces estamos tan preocupados de qué va a ser mañana cuando tenemos suficiente. Entonces la iglesia nos invita a practicar la limosna y finalmente la oración. Nos invita a practicar la oración, que es crecer en humildad. No tan solo crecer en humildad porque es difícil el ámbito de la oración, sino porque es quitarme, ¿qué es la oración? Quitarme a mí de frente, quitarme de ahí del centro. No solamente estoy hablando de mí, sino la oración es acerca de Dios. ¿Quién eres tú, mi Señor? ¿Quién eres tú? Entonces, el que toda mi vida se enfoque, se oriente a Dios, eso rompe con mi orgullo, rompe con mi vanidad, ¿sí? Entonces, por eso la iglesia nos aconseja estas tres quehaceres durante estos 40 días. Bien, pues aunque hoy no fui a la primera lectura, pero creo que fue un poquito suficiente para poder explicar un poquito la finalidad de la cuaresma, de las lecturas, y obviamente estaremos yendo, trabajando domingo con domingo. La primera lectura de este domingo, de una manera sencilla, traza, que es del Deuteronomio, traza la historia de la salvación, y estas primeras lecturas, recuerden que están encaminadas también para los del RICA, ¿verdad? Para los del rito de iniciación de los cristianos adultos, de los adultos cristianos, el RICA. ¿Sí? Aquellos que se van a bautizar, aquellos que van a recibir los sacramentos, bueno, tendrán otra dinámica. Entonces la iglesia buscará finalmente en este último periodo de los catecúmenos, que así se les llama, de iluminar y plasmarles la historia de la salvación. Y vemos ahí cómo retoma Deuteronomio una pequeña historia desde Abraham hasta que son llevados al desierto, ¿verdad? Allá en la experiencia de Egipto. Bien, pues los invito pues a planear sus penitencias, a dedicar más tiempo a la oración y a poder ser generosos monetariamente, ¿sí? Con nuestros hermanos, sabiendo que estas obras no son mis obras, sino son aquellos actos en los cuales yo permito que Dios trabajen en mí, y son las obras de salvación del mismo Cristo. Que el Señor les bendiga y deseo para todos ustedes una muy bendecida cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.